del Evangelio a mucha gente con la que usted o yo podamos tener relación. Son días difíciles para muchas personas, días donde hay escasez, donde hay incertidumbre, donde la gente tiene una idea de que realmente no se sabe lo que va a pasar. En algún momento dado podríamos pensar que faltan algunos días para que este tiempo de pandemia termine, pero podrían pasar semanas, inclusive podríamos hablar de meses. Y entonces, en medio de todo esto, la pregunta es: ¿qué es lo que la gente realmente necesita? Bueno, la gente necesita a Cristo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La gente necesita a Cristo y el mensaje que Cristo les quiere dar. Y ese mensaje que Cristo quiere darle a la gente, lo quiere hacer a través de la iglesia, a través de nosotros. Si hay algo que usted y yo deberíamos compartir con la gente, es el mensaje de Cristo. Y ese mensaje de Cristo tiene poder. Diga, tiene poder. Y cuando, por ejemplo, acá en el libro de Juan, el Señor habla: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Realmente, cuando usa esa palabra conocer, se refiere a un conocimiento por revelación, a un conocimiento que es impartido, sí, por una palabra de alguien, sí, por la voz de alguien, pero realmente ese conocimiento es el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento liberta. Tenemos que hacerle entender a la gente, y usted también entenderlo, que realmente cuando usted conoce el mensaje del Evangelio, cuando usted conoce a Cristo, ese mensaje, esa persona nos liberta de todo temor, miedo y de toda incertidumbre, porque el que está en Cristo tiene seguridad. El que está en Cristo es libre de temores, de miedos. El que está en Cristo ha experimentado el poder de ese mensaje, de ese evangelio que está reunido en Cristo. Cuando esa verdad nos es revelada, nos es conocida, entonces esa verdad transforma a las personas. Y es muy importante comprender esto, porque el mensaje que usted y yo tenemos es un mensaje que transforma y que cambia vidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? No es cualquier mensaje, no es el mensaje de cualquier hombre, no es el mensaje de que pueda dar cualquier persona común. El mensaje del evangelio tiene el poder de transformar y de cambiar vidas, de darle a entender a las personas que si vienen a Cristo serán nuevas personas, que si vienen a Cristo realmente en Él pueden encontrar refugio, en Él pueden encontrar protección, en Él pueden encontrar provisión, porque todo lo podemos encontrar en Cristo y en el mensaje del evangelio que hay en Cristo Jesús. Esa verdad que transforma realmente tiene que ser compartida hacia otros. Esa verdad que transforma, ese mensaje que transforma, tenemos nosotros la responsabilidad de compartírselo a otros. Y yo quiero que en esta hora, como iglesia, entendamos esto. Porque a veces nos desenfocamos. A veces pensamos que otras cosas son más importantes. A veces solamente nos enfocamos
en nosotros y en nuestra necesidad o en nuestra problemática. Pero yo quiero decirle a usted de parte de Dios esto: enfócate en otros, enfócate en servir a otros, enfócate en compartirles a otros lo que Cristo hizo por ti. Porque si Dios te transformó a ti, si a ti te fue revelada el mensaje del evangelio, si tú conoces a Cristo, eso tienes que compartirle a otros y decirle: lo que yo estoy viviendo ahora, tú también lo puedes vivir. La paz que yo tengo, tú también la puedes tener. La seguridad que yo tengo, tú también la puedes tener, porque yo tengo a Cristo. Y aún en medio de esta pandemia, yo te puedo decir que en Cristo yo me siento seguro. En Cristo yo me siento, aleluya, refugiado en Él. Eso tenemos que compartírselo a otros. Nosotros, claro, como seres humanos, nos podemos sentir en este sentido también un poco temerosos, con miedo. Hay inclusive al día de hoy iglesias que aún no se reúnen, en otros lugares aún no les dan permiso, aún aquí hay batallas en ese sentido. Pero la iglesia del Señor se tiene que sentir segura en Cristo. Y ese es el mensaje que usted tiene que vivir. Y le estoy platicando esto que habla Juan, porque si el mensaje no te ha transformado, si el mensaje no te ha quitado los miedos, si el mensaje no ha hecho que usted se sienta seguro en Cristo, eso habla de que necesitas abrirte al Espíritu para que el mensaje te transforme. Porque cuando nos han revelado, nuestra concepción, nuestra perspectiva de la vida cambia. Y usted puede mirar a otros corriendo, a otros preocupados, a otros atemorizados. Pero quien tiene revelación del mensaje del evangelio, ese sabe que está bajo la cobertura de Dios. Ese sabe que Cristo está con él. Y si Cristo está con él, esa persona sabe que nadie puede estar en contra de él. Vamos a Filipenses. Libro de Filipenses, en el capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3. Hablando el apóstol Pablo, él decía en el verso 14: prosigo a la meta. Podemos leer desde el verso 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. 3:13. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Diga conmigo en esta mañana: yo he sido llamado a compartir el mensaje de Cristo. Yo he sido llamado a compartir ese mensaje. Dios es un Dios que tiene propósito con las personas. Dios tiene propósito con la iglesia, tiene propósito con usted, con sus hijos, tiene propósito del por qué le ha dado a usted un trabajo, de por qué le ha dado a usted una casa, le ha dado instrumentos, le ha dado un talento, un don, le ha dado un carro. Todo lo que usted y yo tenemos, eso Dios lo ha entregado con un propósito principal, y no es solamente pensando en suplir una necesidad suya, sino que eso era para que usted tuviera la herramienta, tuviera la forma de compartir, de poder cumplir el llamado que Dios nos da. Siempre que Dios llamó a alguien, lo hizo para que esa persona sirviera a otros. Repito, siempre que Dios llamó a alguien, lo hizo para que esa persona le sirviera a otro, le sirviera al plan, al propósito de Dios. Por ejemplo,
Cuando Dios en el libro de Génesis capítulo 12, en los primeros versos, dice que le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Uno de los versos que ahí viene dice: porque yo te bendigo a ti para que tú seas de bendición. Dios llama a Abraham para que él fuera de bendición, para que donde él fuera de bendición. Dios siempre llama pensando en otros, no solamente en nosotros mismos. Cuando Dios enriquece a Abraham, cuando Dios bendice a Abraham, era para que él también bendijera a otros. Inclusive dice: porque quien te bendiga, tú lo bendecirás, y el que te maldiga, aún esa persona vendrá a juicio delante de Dios. Tú has sido bendecido para que seas de bendición a otros. La pregunta es: ¿has bendecido personas en este tiempo? ¿Le has dado el mensaje? Recuerda lo que estoy hablando. El mensaje de Cristo es el mejor mensaje. Es el mensaje que tiene poder para transformar vidas. Es el mensaje que la gente necesita. Más que un plato de comida, más que simplemente un saludo, lo que la gente necesita es a Cristo. Y usted, si recibió la transformación a través de ese mensaje, usted fue bendecido para bendecir a otros. Si algo tú tienes que hacer es hablarle a otros de Cristo. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Bueno, si hemos sido bendecidos, tienes que compartir esa bendición. Y esa bendición es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cuando Dios llamó a Moisés allá en el monte Sinaí, en el capítulo 3 de Éxodo, Dios lo llama y le muestra a través de una zarza que ardía y no se quemaba, que él estaba en aquel monte. Y cuando Moisés sube y Dios le dice: yo te he escogido para que tú seas, dice, el libertador de Israel, que estaba en ese entonces bajo el yugo de Faraón y de Egipto. Dios llama a Moisés para que liberte a un pueblo. Dios lo llama a usted y a mí para que seamos libertadores de vidas. Hay familias que están en esclavitud. No tanto solamente pensemos en esclavitud a drogas, al alcohol o cosas así. Están esclavas al pecado, están esclavas al miedo, al temor. Y usted tiene un mensaje para ellos. Pero ese mensaje usted tiene que haberlo experimentado. Tiene que haber transformado su vida. Tú no puedes decirle a alguien que puede ser libre del miedo, del temor a la muerte, si tú no has sido libre de aquello. Por eso la palabra tiene que ser revelada. ¿Cuántos me están entendiendo? Tiene que ser algo que haya sido hecho carne en usted, para que cuando usted lo habla, ese mensaje lleve el poder de la transformación que aquella persona ha recibido. Si no, serán solamente palabras. Cuando Dios llama también a Samuel, allá en 1 Samuel capítulo 3, cuando Dios lo llama, le dice que Samuel, él está siendo escogido por Dios, aun cuando estaba niño, para que compartiera al pueblo de Israel un mensaje. Cuando Samuel emerge en la historia de Israel, dice que no había visión, que había pecado en el sacerdocio, que no había palabra. Y cuando Dios levanta a Samuel, es para que él trajera palabra de Dios a aquel pueblo que estaba carente de palabra de Dios. Dios llama para que seamos bendición. Dios llama para que libertemos. Dios llama para que traigamos una palabra de refrescamiento, una palabra de consuelo, una palabra direccional a un pueblo que la necesita. Hay gente que usted puede estar llamándola por teléfono, o puede a través de una red social. Inclusive si va a una casa de alguien, de un familiar, tenga por seguridad que esa gente necesita el mensaje que usted tiene. Y si usted no aprovecha para hablarles el mensaje, usted no ha entendido por qué Dios lo llamó, por qué Dios lo transformó,
porque Dios lo visitó a usted. No ha entendido de que cuando Dios transforma a alguien con su mensaje, es para que esa persona comparta con otros lo que el Señor les dio. Yo a veces miro gente que se reúne en casas, antes, ahora y después, en cualquier lugar. Tienen reuniones de X cosa, tal vez celebrando una fiesta, un cumpleaños, tal vez celebrando una actividad X de las celebraciones que hay. Y yo digo, ¿en verdad están compartiendo el mensaje? ¿Cuál es el motivo de la reunión? Usted me puede decir, bueno, el motivo es un cumpleaños, el motivo es celebrar Thanksgiving o Navidad o lo que sea. Y yo les quiero decir, equivocamos estamos. Porque el motivo de la reunión debe de ser compartir el mensaje. Y usted puede decir, no, pastor, pues que estas personas son cristianas, estas personas conocen de la palabra, estas personas antes conocían de Dios. No ponga ese tipo de pensamientos. Entienda, estamos en tiempo donde lo que la gente necesita es el mensaje. El mensaje. Y es un mensaje poderoso. Que cuando usted llegue a una casa, usted diga, yo estoy llegando a esta casa como Abraham. Yo vengo a ser de bendición, a impartir la bendición que yo tengo. Que cuando usted llegue a ese lugar o a su lugar de trabajo, usted diga, yo siento que yo soy como Moisés, que vengo a traer libertad a los que aquí están cautivos. Que cuando usted llegue a su casa o a un lugar, o cuando usted tome su teléfono, usted entienda de que usted es como Samuel, que viene a traer una palabra de redirección, una palabra de consuelo, una palabra de Dios a un mundo que está carente de palabra y que está sumido en temor y en miedo y en incertidumbre, y usted tiene el mensaje. Usted lo tiene. No nos desenfoquemos. No permitamos que las cosas que están alrededor nos quiten del entendimiento del llamado que tienes en Dios. En Primera de Samuel capítulo 16, cuando Dios llama a David, recuerde usted la historia. ¿Por qué Dios llama a David? Porque había un rey que había perdido la brújula. Porque había un rey que estaba sumido en miedos. Porque había un rey que por él mismo y el pueblo que estaba con él estaban en temor y amedrentamiento, producto de un gigante que estaba allí, causando que ese pueblo se sintiera así. Y en medio de aquel cuadro, Dios unge a David, porque ese hombre tenía la unción, tenía el mensaje, tenía el llamado para enfrentar a aquel Goliat y cortarle la cabeza y decirle al pueblo, Dios todavía sigue siendo Dios. Y yo quiero que usted comprenda, que todos comprendamos, que en medio de lo que el mundo está viviendo, Dios todavía sigue siendo Dios. Y que no hay Goliat que pueda mantenerse en pie ante una iglesia que sabe que fue llamada y que tiene un poder que compartir. Cuando usted llegue entonces a un lugar, usted llegue con esta actitud. ¿Dónde está el Goliat al que tengo que cortarle la cabeza? Porque yo fui llamado a eso. El cuerno de aceite fue derramado sobre mí. Yo fui llamado y se me entregó una misión, un llamado. Y el llamado es cortarle la cabeza a los Goliat que en este lugar se encuentren. Ese es el llamado.
Cuando Dios llama a Jeremías en el capítulo 1, le dice: Jeremías, es que yo te llamo desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Así son los llamados de Dios, porque Dios te conoce a ti desde antes, desde ahora y de siempre. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice: es que yo te pongo para que destruyas lo que tenga que ser destruido, para que traigas abajo lo que esté siendo edificado, y que plantes y edifiques lo que yo quiero que tú plantes y edifiques. Y entonces Jeremías, como estaba todavía muy joven, le dice: es que yo soy niño, es que todavía soy una persona inexperta. Y Dios le dice: Jeremías, es que mi llamado no depende de ti. Mi llamado no depende de tu capacidad. Mi llamado no depende de lo que tú puedas hacer. El llamado no depende de tu habilidad. El llamado no depende del conocimiento que tú tengas. El llamado no depende de la capacidad humana. Aleluya. Cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios llama, Dios unge. Cuando Dios llama y separa y consagra, Él te dice: yo soy el que te capacito. Yo soy el que te unjo. Yo soy el que te he separado. Yo soy el que te he consagrado. Lo que tú tienes que hacer es cumplir el llamado. Abre la boca y yo voy a llenar tu boca de mi palabra. Abre la boca y yo compartiré a través de ti el mensaje, aleluya, que te va a destruir lo que tenga que ser destruido y va a edificar lo que tenga que ser edificado. Cuando entonces tú llegues a un lugar, amada iglesia, lo que tú tienes que decirte a ti mismo es: Señor, yo me siento aquí como Jeremías. ¿Qué es lo que hay que destruir aquí? ¿Qué potestad hay que someter? ¿Qué principado hay que someter? ¿A qué demonio hay que echar fuera? Aleluya. Y cuando esa persona llega así, entonces Dios le capacita y siente que la unción como la que tuvo Jeremías le llena, y esa persona comienza a compartir el mensaje, y ese mensaje comienza a destruir potestades, comienza a someter diablos, demonios, y tú comienzas a hablar lo que Dios quiere. Es tremendo, mi hermano. Siempre que Dios llamó a personas, lo hizo para que le sirvieran a otros. Cuando el Señor llamó a Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 9, dijo: yo lo he apartado para un trabajo, yo lo he apartado para una obra. Lo trató a Pablo. Tuvo una revelación del mensaje. Tuvo un encuentro con Cristo como el que usted y yo debemos haber tenido. Porque cuando usted tiene un encuentro con Cristo, lo que le dices al Señor es lo que Pablo le dijo y lo que otros le dijeron: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Quien es llamado sabe que tiene una misión que dar, un llamado que cumplir. Sabe que Pablo, el nombre Pablo en el idioma latino significa uno que es pequeño. Por eso Pablo, cuando hablaba de él mismo, decía: yo soy como el más pequeño de todos los apóstoles. Pero aun cuando su nombre significaba pequeño, fue el apóstol que más evangelizó las naciones de la tierra. Un hombre que cumplió su llamado aun cuando estaba en la cárcel. Un hombre, iglesia, que inclusive Dios lo llama a que vaya y predique en Roma. Y cuando él llega a Roma, dice en el libro de los Hechos 27 que inclusive allí Pablo fue apresado en Roma. Pero el hombre predicaba y predicaba.
Y es importante comprender un poquito lo que significa Roma, porque Pablo fue enviado a Roma. No conozco mucho, ahorita no tengo memoria, cuántos realmente de los discípulos o apóstoles fueron a Roma. Pero recordemos un poquito lo que es Roma, porque nos puede mostrar el terreno al que usted y yo somos enviados. Por ejemplo, Roma era el imperio o era la capital del imperio que en ese entonces dominaba el mundo. Roma cobijaba o tenía la influencia de todos los anteriores imperios que habían habido en la historia de la humanidad. Cobijaba y había tenido la influencia del imperio babilónico, que fue el primero. Tenía la influencia del imperio persa y neopersa, y tenía la influencia del imperio griego. Entonces Roma, el imperio romano, era una mezcla de idolatría, una mezcla que tenía que ver con diferentes tipos de formas de religión, de adoración a demonios o a ídolos. Tenía también una sabiduría humana que había sido traída por todo lo que era la sabiduría griega, que los hacía pensar que lo sabían todo. Tenían también todo un armamento producto de toda la experiencia y bagaje que habían recolectado de todos los imperios anteriores. Roma representaba una columna de un imperio, representaba un bastión, una fortaleza de un imperio que dominaba el mundo conocido en ese entonces. Lo dominaba religiosamente, lo dominaba económicamente, políticamente. Como decir, Pablo estaba siendo llevado a predicar al lugar más difícil que podía encontrarse. Cuando en el libro de Apocalipsis habla en varios capítulos, habla inclusive Daniel, habla de lo que es la gran ramera, de lo que habla de que en el postrer tiempo iba a emerger todo lo que era el adoctrinamiento y la línea babilónica. Se está refiriendo a este imperio romano. Y cuando habla entonces de todo este grupo de gente, si gusta, vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo número 17, verso 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice que lo llevó, y dice que él miró aquella mujer que estaba sentada, dice, una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, dice, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado
con gran asombro. Roma fue el centro de sacrificio para todos los cristianos, ¿se acuerda? De aquellos que fueron lanzados a los leones. Entonces, cuando Pablo está siendo llevado a Roma, está siendo llevado a un imperio, a la cabeza de un imperio, que el libro de Apocalipsis habla de que es la iglesia falsa, que es el sistema político falso, que es el sistema económico falso, que es el lugar donde los creyentes fueron muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, aun cuando en lo natural pueda existir una nación o una ciudad que se llama, mejor dicho, una ciudad que se llama Roma, tenemos que entender que la enseñanza tiene que ver con una Roma espiritual que gobierna el mundo, y que en alguna medida los que somos llamados, como lo fue llamado Pablo, estamos siendo enviados a llevar un mensaje a esa Roma espiritual que está sumida en embriaguez espiritual, que está sumida en idolatría, que está sumida en paganismo. Y no hablo de una religión específica, hablo de un sistema, ¿me entienden? Hablo de un sistema imperante que está en el mundo, que tiene en esclavitud a personas de diferentes razas y naciones. Gente que está sumida en idolatría, no solamente de imágenes, sino idolatrándose a sí mismos, o idolatrando a hombres, idolatrando cosas, el dinero. Hablo de un sistema económico que tiene sumido al mundo en pobreza, en esclavitud financiera, donde la estructura financiera del mundo está sojuzgada y llevada en sus hilos espirituales por este ente espiritual que gobierna las naciones de la tierra. Y aún en medio de todo esto, Dios te dice: yo te llamo, como llamé a Pablo, para que vayas y prediques allí. ¿Y qué tenía Pablo que podía lograr que se cumplieran los propósitos de Dios? Tenía un mensaje que lo había transformado, tenía un llamado, una unción. Y eso lo tenemos nosotros. Puede usted levantar su mano y diga: yo tengo un mensaje, yo tengo una unción, yo tengo un llamado. Aunque he sido llamado a predicar a una Roma espiritual, yo tengo el llamado y la unción para que ese mensaje que yo tengo transforme vidas aún de aquellos que están en ese sistema idolátrico, corrupto, lleno de fornicaciones. Cuando Pablo hablaba de ese mensaje, dice en Romanos, si no recuerdo mal, Romanos capítulo 1, vaya conmigo a Romanos 1, verso 15. Así que, Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis, ¿dónde? En Roma. El hombre ya estaba preparando maletas para ir a Roma en ese entonces. Pero vea lo que dice: ¿por qué voy a ir a ustedes a Roma? Verso 16: porque no me avergüenzo. Diga: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? ¿Y por qué usted no nos debemos de avergonzar del mensaje que tenemos? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios.
No hay sistema, no hay corazón idólatra que pueda mantenerse en pie ante el poder del mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje que usted y yo tenemos, iglesia. Ese es el mensaje que tenemos. Pablo decía en el libro de Efesios, en el capítulo 3, decía: es que el llamado que yo tengo es inclusive a decirle a las potestades y gobernadores este mensaje. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? Vaya al libro de Efesios 3, un poquito más adelante. Efesios 3. Y verso número 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio ¿de quién? ¿Y quiénes son, iglesia? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo dice: es que el mensaje, el evangelio, el poder que Dios ha dado a su iglesia aún va a ser conocido y entendido por principados, potestades, para que entonces sean destronados esos tronos en los que ellos han estado durante años. Como le vengo diciendo en esta mañana, como cuando usted llegue a una casa, a un lugar de trabajo, que usted llega y diga: ¿cuál es el principado que aquí tengo que destronar? ¿Cuál es el gobernador que tengo que someter aquí? Porque ese gobernador, ese principado, tiene que saber que aquí llegó uno que fue llamado y ungido para darle a conocer a él que el que murió en la cruz, aleluya, hace 2000 y resto de años, murió en la cruz y que logró la victoria y sometió al mismo diablo. Y yo he venido para recordarle a ese demonio que también aquí va a caer en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que decía Pablo? Ay de mí si yo no lo predico. Ay de mí si yo no predico el evangelio. Ay de mí si yo no comparto lo que Dios me ha dicho que comparta. Y Pablo decía: yo no he acabado la carrera, todavía estoy en el proceso, pero una cosa hago, sigo predicando. En la cárcel sigo predicando. Aún antes de morir sigo predicando. Aún en los momentos más difíciles le sigo diciendo a la iglesia: yo me gozo porque el gozo de Dios es mi fortaleza. Yo aún cuando esté con cadenas, yo sigo proclamando el mensaje del Cristo que liberta, del Cristo que tiene poder. Y cuando yo predico ese mensaje, las cadenas caen. Así como me cayeron a mí, las cadenas le cayeron, aleluya, al que estaba allí en aquella cárcel, al carcelero. Y cuando él miró que aquel hombre tenía un mensaje, no solamente a través de su boca, sino a través de su vivencia, cuando aquel hombre supo y entendió que aquel hombre tenía un poder que él necesitaba, se arrodilló y le dijo: Pablo, ¿qué necesario es que yo haga para ser salvo? Eso es lo que usted y yo tenemos. Ese es el mensaje que tenemos. Ese es el llamado que tenemos. Debemos de predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. Hoy yo le exhorto a usted que cada vez que usted llegue a un lugar, cada vez que usted se suba a un tren o se suba a un autobús, o llegue donde una familia, o llegue al lugar de trabajo, o donde usted estudie, donde usted esté, recuerde, usted tiene un llamado que va más allá de ir a lo que usted en lo natural está yendo a ese lugar.
y es cumplir el llamado. Porque hay un mundo que está sumido en una Roma espiritual que necesita que usted vaya y les diga lo que Cristo hizo por ellos. Cierre sus ojos en el nombre del Señor. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, habemos personas aquí que hemos sido transformados por el poder de tu evangelio, por el poder de Cristo, por el poder del mensaje de la cruz. Y hemos sido transformados para transformar vidas. Hemos sido llamados para cumplir una misión. Hemos sido llamados como fue Abraham, como fue Moisés, como fue Samuel, como fue David, como fue llamado Pablo, como fue llamado Jeremías, Isaías, Eliseo, Elías, para cumplir propósitos. Un llamado para hablarle a los que están en eminencia, para hablar a reyes, para hablarle a aquellos que están adorando los Baales de este tiempo. Un llamado para hablarle a una Roma espiritual que está sumida en fornicación, en idolatría, en un sistema caótico, en un sistema político y financiero que los ha esclavizado. Tenemos un llamado para decirles: si conocen a Cristo, que es la verdad, serán libres de ese yugo. Un llamado a cumplir una misión. Un llamado a decirle a la gente: no tengas temor, no tengas miedo. Jesús es más poderoso que un virus o que una pandemia. Decirle a la gente: ven a Cristo, porque en Cristo encontrarás paz en medio de la tormenta. Ven a Cristo, porque en Cristo puedes encontrar refugio contra el turbión, contra la tormenta. Ven a Cristo, porque en Él está la vida y la muerte, y sea que tú vivas o mueras, si vienes a Cristo, serás de Cristo. Decirle a un mundo, a vecinos, amigos, compañeros, que esto terminará, pero que Cristo, su amor y su misericordia y su salvación permanecerá para siempre. Oh Señor, que podamos compartir este mensaje de poder, que no nos avergoncemos, que podamos pararnos delante de amigos, familiares, que tal vez vinieron a la casa o fuimos nosotros a su casa por X motivo, y que no tengamos vergüenza de pararnos y decirles: yo quiero compartirles un mensaje del cual yo no me avergüenzo, y es un mensaje que tiene poder para cambiarlos a ustedes. Y les quiero hablar del Cristo que a mí me cambió. Y cuando ellos reciban ese mensaje y esa palabra les sea revelada, ellos pasarán de muerte a vida, o pasarán de religión a vida, o pasarán de un cristianismo nominal a un cristianismo vivo y eficaz. Pasarán de estar bajo un yugo de una Roma espiritual
a estar sirviéndole a un rey que también nos hace reyes y sacerdotes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.